Hola con todos, en el presente video voy a hablar acerca del predimensionamiento de vigas de concreto armado. Para empezar, las vigas son elementos estructurales que trabajan a flexión. Tenemos el siguiente esquema de predimensionamiento, donde H es el peralte de la viga, que nos dice que es L sobre 12, que es la luz crítica L, a L sobre 10, y B es el ancho de la viga, que es 0.3 H a 0.5 H. A modo de ejemplo usaremos el siguiente plano, donde debemos encontrar lo que es L primero, ¿no? Que es la luz crítica. La luz crítica nos quiere decir la longitud de mayor dimensión, ¿no? En este caso vendría a ser 6.15, que se ubica en la dirección X, en la dirección horizontal de este plano. Entonces tenemos dos tipos de vigas, ¿no? Los que son las vigas principales y vigas secundarias. Las vigas principales son las que contienen los pórticos principales, es decir, las longitudes más grandes. Por ejemplo, en el eje X tenemos las longitudes más grandes, y las vigas secundarias son las que son de menor dimensión, ¿no? Por ejemplo, las del eje Y. Entonces, las vigas principales, el predimensionamiento sería siguiendo el esquema, así, ¿no? H es 6.15, escogemos la mayor luz del eje X, que es 6.15, entre 12 a 6.15 sobre 10, ¿no? Esto nos saldría de 0.51 a 0.61 metros. Escogeríamos un intermedio de 60 centímetros. Y para hallar el ancho de la viga tenemos B igual a 0.3 por 60 centímetros a 0.5 por 60 centímetros, ¿no? Nos daría de 18 a 30 centímetros. Por lo que escogeríamos un ancho de 30 centímetros. Entonces en las vigas principales nos quedarían vigas de 30 por 60 centímetros. Para las vigas secundarias hacemos lo mismo con la luz más grande. En este caso son iguales, pero si hubiera en otro plano una luz más grande, escogeríamos la más grande, ¿no? Entonces tenemos H igual a 4.88 sobre 12 a 4.88 sobre 10, nos daría 0.41 a 0.49 metros. Escogeríamos un intervalo de H de 45 centímetros. Para el ancho B, escogeríamos 0.3 por 45 a 0.5 por 45, ¿no? Tendríamos de 40 a 23 centímetros. Pero si vemos la nota, el ancho mínimo de una viga es de 25 centímetros, ¿no? Entonces escogemos un ancho mínimo de 25 centímetros. Las vigas secundarias nos quedarían de 25 por 45 centímetros. Otro criterio para predimensionar es usar la siguiente tabla, ¿no? Donde para luces menores igual a 5.5 tenemos dimensiones de vigas de 25 por 50 o de 30 por 50. Para longitudes de 6.5 y el intervalo de 5.5 tenemos vigas de 25 por 60, 30 por 60, 40 por 60. Longitudes de 6.5 a 7.5 tenemos de 25 por 70, 30 por 70, 40 por 70, 50 por 70, ¿no? De 7.5 a 8.5 tenemos de 30 por 75, 40 por 75, 30 por 80, 40 por 80. Y de intervalos de luces de 8.5 a 9.5 tenemos de 30 por 85, de 30 por 90, de 40 por 85, de 40 por 90. Tenemos una nota final que nos dice que las vigas secundarias pueden tener menos peralte, puesto que no cargan la losa de los pisos, admitiendo que solo reciben esfuerzos debido al sismo. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los esfuerzos de sismo son muchas veces más importantes que las cargas de gravedad, esto ocurre en zonas sísmicas altas, no debe reducirse mucho su peralte porque se estará perdiendo rigidez lateral en esa dirección, a menos que se haya considerado un número importante de placas en esta dirección, con lo cual incluso se dispondría de vigas chatas. Hasta aquí llegaría este video, muchas gracias, no olviden de suscribirse.